Hola, mi nombre es Elizabeth Ball y soy pastora de Bethel Church aquí en Brennan, California. Y si has estado siguiendo nuestras cápsulas, están diseñadas para poder explorar varios aspectos de nuestra fe y fundamentos del reino que hemos aprendido a vivir en una cultura de avivamiento que nos ayudan a seguir trayendo el cielo a la tierra. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que es, es una palabra que es muy repetitiva, que se ha vuelto como tan repetitiva en la iglesia, pero que queremos recalcar porque como avivadores es una marca de un hijo y esa palabra es el perdón. Y no, antes de que cambies el video, quiero decirte que tal vez tú sabes qué es perdonar. Tal vez siempre que alguien comete una falta en tu contra o siempre que hablas con un consejero o con tu pastor, lo primero que te dicen es perdona, 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 perdona. Y se vuelve tan repetitivo y siento que a veces se vuelve tan repetitivo que ni siquiera sabemos qué significa en realidad perdonar. Quiero que te tomes un momento, que cierres tus ojos y que te preguntes, ok, ¿qué significa perdonar para mí? Perdonar para mí significa que ya me olvido del asunto, significa que ya no me duele, significa que ya no tengo relación con esta persona, significa que ya no le hablo, que ya no le reclamo. No sé exactamente qué significa el perdón para ti, pero me gusta mucho este concepto de perdón esta definición de perdón que te voy a leer ahora. Em, y es que generalmente cuando una persona comete una falta o una ofensa en contra nuestra, hay algo que surge en nosotros, una esencia, un como sentimiento que surge, que nos sentimos como con un derecho de demandar que esta persona me pague lo que me debe o que sea castigada por lo que me hizo. Entonces, ese sentimiento que está allí surge generalmente después de que alguien ha cometido una falta en contra nuestra. Y entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es que tomo ese sentimiento, ese derecho, se lo entrego al Señor y libero a esta persona de esto que me debe, de esto que yo estoy esperando, de este castigo que yo estoy esperando en contra de esta persona. La libero de su deuda conmigo. Y ve que estoy diciendo que no significa que estoy ignorando lo que me hizo. Tampoco significa que ya esta cosa que pasó ya quedó solo como ignorada, ni siquiera la enfrento, sino solo la ignoro. Jesús no nos llamó a eso, Jesús nos mandó a enfrentar lo que realmente está pasando en nuestro corazón. Y lo que está pasando aquí es que no lo dejo al viento o al universo, sino que tomo ese derecho y se lo entrego al Señor. Yo digo, Señor, tú eres ese Dios justo, eres el juez justo. Y yo dejo de ser el juez y le entrego el papel de juez al Señor para que él haga lo que tenga que hacer. Entonces libero a esa persona de la deuda. Y muchas veces pensamos que el perdón lo que va a traer a nosotros sí trae sanidad, pero es un proceso. A veces el dolor aún está ahí, aun cuando escogemos perdonar, el dolor sigue allí muchas veces. Entonces, pero cuando nosotros liberamos a esa persona, le entregamos al Señor esto que pasó, nosotros podemos realmente vivir en la libertad que Jesús nos dio y poder amar como Jesús amó. Así que quiero hablarte de algunos aspectos acerca del perdón y de cómo se vuelve una marca en los hijos. Y no sé, creo que una de las cosas más difíciles para mí entender del perdón fue el aspecto de la justicia. Creo que todos tenemos esta imagen, todos tenemos esto que viene de Dios, ¿no? Dios es un Dios justo y la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen. Entonces hay una necesidad y un llamado de justicia dentro de nosotros. Cada vez que algo malo pasa, cada vez que siento que alguien me hizo algo malo, surge en mí un deseo de justicia. Yo necesito esta justicia, ¿no? Y creo que para mí esa como choque entre la justicia y el perdón, a mí me enojaba pensar que,
que si yo perdonaba a esta persona no iba a recibir lo que merecía. Un momento de mi vida donde pasé por este proceso difícil de perdón, por el dolor y el daño, porque si somos reales, si somos realistas, cuando podemos realmente ser auténticos y decir, wow, esto que me pasó me dolió, me enojó, entonces podemos hablar con Dios al respecto. No lo ignoramos, lo enfrentamos. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, me enoja que si perdono a esta persona, tal vez ya no va a recibir el castigo que merece por el dolor que me causó, ¿no? Y creo que eso es muchas veces lo que está en nuestro corazón. Nosotros queremos ver que esa persona sea castigada, queremos ver que esa persona, por lo menos que alguien lo regañe, ¿no? Que le digan, hey, lo que hiciste estuvo mal. No, no debes hacer eso, ¿no? Pero luego Jesús, y Jesús me recordó esto en Mateo 18:23. Jesús está hablando a sus discípulos acerca del perdón y les cuenta una parábola y te la voy a parafrasear. Había un rey y ese rey tenía un siervo y vamos a decir que el siervo le debía $10,000, ¿no? Y viene el siervo y le ruega al rey y el rey le perdona la deuda y le dice, ok, te perdono la deuda, ¿no? Y luego este mismo siervo tiene otro consiervo que le debía, digamos, $10. Y no tenía para pagarle y le dice, no tengo, no te puedo pagar, no te puedo pagar. Y le dice, bueno, entonces te voy a vender a ti, a tu familia, a todos y vete a la cárcel. Estoy parafraseando, ¿eh? Pero la puedes leer en Mateo 18:23. Y, y entonces dicen los consiervos se enojan y le van a decir al rey qué fue lo que pasó. Y dice en Mateo 18, en el versículo 32 dice, entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. A veces nos cuesta perdonar porque no recordamos cuánto hemos sido perdonados. Sabes que la justicia de Dios fue manifestada en Jesús. Si tú realmente has experimentado la salvación del cielo, sabes que merecías el peor de los castigos. Sabías que eras un pecador, que no merecías sentarte a la mesa con el Padre, que no merecías recibir tantas cosas. Pero Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó tu castigo. Jesús agarró todas esas cosas que nosotros merecíamos y las sufrió por nosotros. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por eso es que hoy somos perdonados, somos salvos y podemos sentarnos a la mesa con papá. Así que si tú has experimentado realmente la salvación, tú sabes que el peor de los castigos te esperaba. Pero recibiste el perdón del Padre a través de Jesús. La justicia de Dios se manifestó en Jesús. Y cuando yo estaba en este proceso de perdón tan difícil, el Señor me recordó de Hebreos 12:12, donde dice que Jesús, viendo el gozo que estaba delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? Éramos tú y yo. Y Jesús me recordó que esa era su recompensa. Era yo, era él, era ella, eran esas personas que me ofendieron, ¿no? Y necesitamos recordar que el gozo de Dios también se manifiesta en la salvación para aquellos que me han ofendido y que me han causado daño. El perdón es que yo le entrego y libero a esa persona de sus deudas conmigo y se las entrego al Señor. Yo dejo de ser el juez
Es mucho más fácil perdonar cuando sabemos que hemos sido perdonados. Es mucho más fácil perdonar cuando sabemos que todo lo que nos merecíamos. Es mucho más fácil perdonar cuando sabemos que Jesús sufrió el castigo que me merecía. Y si yo fui perdonado, ¿por qué no puedo perdonar a esta persona? ¿Por qué no quiero liberarla de su deuda? Creo que ese es un buen examen para saber si realmente he perdonado a alguien. Piensa realmente, pon un momento en tu pensamiento a esa persona. Y piensa, ¿todavía estoy esperando que esa persona reciba el castigo por lo que hizo, por lo que me hizo? ¿Todavía estoy esperando que esa persona sufra? ¿Todavía estoy esperando la venganza? Porque si todavía la estás esperando, probablemente no has perdonado. Y acuérdate que esa falta de perdón se vuelve una raíz de amargura en el corazón. Una raíz de amargura que no es la marca de un avivador. Y acuérdate que también si estamos viviendo un avivamiento, necesitamos vivir con un corazón libre, con un corazón que pueda demostrarle al mundo esta ofensa, porque honestamente si lo ves de cualquier forma, el perdón es ofensivo. Hay mucha gente allá afuera que tal vez no piensa o no pensaba que tú te merecías la salvación, que tú te merecías ser perdonado, que se ofendió. Y realmente estamos viviendo el evangelio, es ofensivo que Jesús, que Dios simplemente nos perdone y nos dé todas estas cosas. Pero eso es Dios. Eso es el evangelio. Y otra de las razones por la que podemos perdonar es porque podemos recordar la redención. Isaías 61 dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirán doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Wow. De verdad, ¿de quién viene tu recompensa? ¿De quién viene tu bendición? ¿Quién es el que transforma todo? Dios tiene la capacidad de transformar lo peor que te pasó y lo peor que te hicieron y lo peor que has vivido. Tiene la capacidad de transformarlo en algo hermoso. La Biblia dice que Él transforma desiertos en manantiales de aguas, que esas lágrimas las transforma en gozo, que esa historia de dolor Él la puede transformar en una historia para su gloria. Así que no importa qué has vivido, hay redención disponible para tu vida. Cuando vives en Dios, cuando vives en Jesús, cuando experimentas el perdón, sabes que estás perdonando, estás dejándole ese derecho al Señor, que Él es el que se va a encargar. Y también sabes que Él también va a redimir tu historia, tu vida, tu situación, lo que pasaste. Así que Jesús no simplemente nos dio una opción de perdonar. Él no nos dijo, hey, si quieren, perdonen. No. Él dijo, perdonen para que mi Padre Celestial los perdone. Cuando Él nos enseñó la oración, el Padre Nuestro, Él dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces Jesús lo dijo en la Biblia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le pregunta a Pedro, 70 veces 7. Y ahí en ese mismo pasaje los discípulos le dicen, aumenta nuestra fe. ¿Por qué los discípulos le dicen esto? Ese versículo de si tuvieras fe como la semilla de mostaza, Jesús está hablando del perdón. Porque a veces se siente muy difícil perdonar. Como te decía, es ofensivo a veces pensar que voy a perdonar a una persona que me hizo todas estas cosas. Pero Dios nos llama a vivir, a caminar en perdón. Es un rasgo distintivo de quién soy yo como hijo, como hija. Así que tal vez estás viendo esto hoy, tal vez surge como ese enojo dentro de ti y piensas, ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo todas estas cosas? ¿Cómo voy a dejar esto ir? Quiero decirte que tienes un papá justo.
si se lo entregas a Él, la justicia de Dios va a estar allí. Deja de ser el juez, déjalo a Él ser el juez. Y quiero decirte que es allí donde realmente demostramos que somos hijos, porque Jesús dijo, ¿qué mérito hay que ustedes amen a quien los ama? El verdadero mérito es cuando aman a sus enemigos. Y cuando realmente nosotros perdonamos, nosotros de verdad podemos esperar que la justicia de Dios venga a través de Jesús a las personas que nos hirieron y que nos hicieron daño. Nosotros podemos esperar que Dios venga, los salve, los sane, los redima, les dé una vida nueva, les dé más felicidad, el gozo de Dios en sus vidas. Eso podemos esperar, porque somos hijos. Y se siente, si tú le dices a alguien, en realidad se convierte en un testimonio. Porque ¿cómo pudiste perdonar esto, aquello? Simplemente porque tenemos la gracia de Dios, porque recordamos que hemos sido perdonados primero, porque recordamos que hay redención y porque tenemos un mandato para perdonar. Así que si estás viendo esto hoy, yo te invito a que puedas comenzar realmente a caminar el perdón en tu vida diaria. Y hay muchísimas cosas que hablar del perdón. A veces es un proceso, no significa que el dolor se va inmediatamente, pero sí que estoy liberando a esa persona de la deuda. Y al final, invita al Espíritu Santo a que trabaje contigo esto que está pasando. Acuérdate que no estás solo. Tienes a un Padre, tienes un Espíritu Santo que es tu compañero de batallas, que puede estar contigo en medio de este proceso difícil. Habla con Él. Dile lo que sientes, dile lo que hay en tu corazón, el enojo que hay, déjalo que Él sea que te libere de las cargas, de las deudas, y que Él sea el que redima tu historia. Eso es lo más hermoso, que podemos experimentar redención cuando le dejamos a Él que sea el juez y nosotros dejamos de esperar que Él nos pague una deuda. Así que el perdón es una marca de los hijos. En tu vida cotidiana, en donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, recuerda que eres hijo y que porque has sido perdonado puedes perdonar. Y que porque recibes redención, perdonas y caminas y sigues. Le dejas a Dios todo lo que Él tiene que hacer. Así que quiero decirte al final de todo, si estás luchando por perdonar a alguien, te quiero decir que Jesús está para ayudarte. Y quiero orar por ti. Gracias, Dios, por las personas que están viendo en este momento. Y te pido que entres a la habitación de aquellos, Señor, que tal vez se sienten frustrados, cansados de luchar con esta deuda, con esta ofensa, con este daño que se les hizo. Que sienten tanto odio, tal vez, tanto enojo. Te pido que les des la gracia para poder entregarte a ti, Señor, y liberar a esa persona de sus deudas. Para que tú vengas a traer paz, redención y todo lo que tú eres a sus corazones. Gracias, Señor. Y espero que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida. Déjanos tus comentarios, queremos saber más, y si quieres aprender más del perdón también allí, escríbelo en tus comentarios, que hay muchísimo que hablar al respecto, pero solo tenemos 20 minutos, así que nada más queremos decirte que te esperamos en la siguiente cápsula y que tengas un buen día. Adiós.